Les confieso que de lo que les voy a hablar no tengo ni una prueba. Mire, si quieren, llámenme conspiranoico, pero llevo tiempo intentando aclararme. Y creo que es una duda que tenemos mucho, empezando por los socialistas, por los votantes del Partido Socialista, por aquellos que votan al PSOE sin ser militantes del PSOE y que por lo tanto no tienen esa visión tan cuadriculada de decir yo soy de este partido y lo soy a muerte, pase lo que pase. No, yo creo que hay mucha gente, muchos votantes del PSOE que se pregunta ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Pedro Sánchez? ¿Por qué cede absolutamente en todo? Y no solo eso, ¿por qué lo hace a sabiendas de que esas cesiones no solo comportan beneficios para aquellos a quienes él pretende beneficiar, sino que suponen perjuicio para todo el resto de la ciudadanía? Les estoy hablando, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí, la ley Montero. ¿Por qué cede ante esa ley que se está viendo que está generando innumerables problemas? ¿Por qué no la cambia? ¿Por qué se aferra al sostenella y no enmendalla? Y lo mismo que eso, pues podríamos decir con la ley trans, donde no es que lo diga yo, es que ha recibido numerosas críticas por parte de feministas del PSOE y que por lo tanto, miren, por lo menos es como para preguntarse qué es lo que ocurre. ¿Por qué hay un sector importante del feminismo que no traga con esa ley? Insisto, no me meto si la ley es buena, mala o regular, solo constato ese hecho, como con lo de la ley de la ley Montero. ¿Por qué traga? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué no la cambia? Pero luego nos vamos al otro. ¿Por qué cambia, deroga la sedición? ¿Por qué? Pero si ya ha amnistiado a quienes cometieron ese delito. Primero lo sacó de la cárcel amnistiándolo y ahora va a eliminar el delito. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho los cambios en la malversación? Que no lo hizo para beneficiar en su momento a dirigentes socialistas, sin embargo lo ha hecho para beneficiar a dirigentes nacionalistas catalanes. ¿Por qué? Si de eso se va a beneficiar gente del Partido Popular. ¿Por qué? ¿Por qué está cediendo en todo esto? Y la pregunta alguien podría decir, hombre, es que los necesita. No. Estamos en el último año de legislatura y tenemos por delante elecciones municipales y autonómicas. El PSOE se juega mucho en esas elecciones, mucho. Fíjense, se juega incluso más que el Partido Popular, porque siempre el que está en el gobierno se juega más que el que está en la oposición. A Feijóo le vale con subir mucho en escaños. Bueno, pues ya está, pues estupendo. Ha subido mucho en escaños, se puede salvar por ahí, aunque no llegue a gobernar. Pero el que está en el gobierno, si baja en escaños o sencillamente no tiene suficientes como para gobernar, pues pasa a la oposición. O incluso aunque no pase a la oposición, si baja en escaños, desde luego acaba muy deteriorado. Por lo tanto, el PSOE se juega más que el Partido Popular. Entonces, ¿por qué? Si tiene unas elecciones municipales y unas elecciones autonómicas y las elecciones generales no van a ser hasta final de año. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, podría haber aguantado con unos presupuestos prorrogados, por ejemplo, hasta después de las elecciones municipales y autonómicas. Podría haberlo hecho alegando que no quería ceder ante las presiones pues, de Bildu, de Esquerra y demás. Podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Podría. Podríamos haber tenido presupuesto prorrogado. Bien. Y podría haberlo aprobado en mayo, en junio, a mitad de año. Podría haberlo hecho.
Entonces, ¿por qué cede absolutamente a todo? No, es para garantizarse la mayoría después. No, no. Y todo esto obviamente le va a costar apoyo dentro de la votancia, que no la militancia socialista. El votante puede votar a uno a otro, pero el militante es acérrimo y lo que le pongan delante. Vota aquello, ¿no? Entonces, le va a costar, y más, le va a costar todavía más si en las elecciones municipales y autonómicas se lleva un palo. Si se lleva ese palo en las elecciones municipales y autonómicas, prácticamente la caída del PSOE se puede aventurar para final de año, que serían las generales. ¿Por qué lo ha hecho? Insisto, él podría haberse presentado con el marchamo, con el sello, es decir, no he cedido. Y luego ceder. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Verán, ahora vamos a, frente a esas preguntas, a una respuesta. Sinceramente es la única que se me ocurre. Es una elucubración, ya le he avanzado. No tengo ninguna prueba, más quisiera. Eh, pero, miren, lo único que se me ocurre es que si tiramos de hemeroteca, si vamos viendo fechas y si vamos viendo comportamiento, la pregunta es, ¿no tendrá esto algo que ver con Pegasus? ¿Con el espionaje? Recuerden ustedes que conocimos que partido socio, aunque teóricamente en la oposición, del gobierno, como Bildu, como Esquerra, habían sido objeto de espionaje por un aparato, un software que se llama Pegasus. No le avanzo más porque ustedes ya están al tanto de la historia. Y al día siguiente, prácticamente, el propio presidente de gobierno admitió haber sido él mismo objeto de esa escucha, de ese espionaje, para descartar, asegurar a sus socios de investidura que no era el gobierno socialista el que les estaba espiando, porque ellos mismos, el gobierno socialista, el propio presidente, había sido objeto de espionaje a través del mismo sistema. Conocimos también, lógicamente eso no se ha podido probar, pero está ahí, que Marruecos podría ser el país que está detrás de ese espionaje. La evidencia no existe, pero no hace falta ser muy inteligente para ir sumando y ver pues, el cambio de actitud del gobierno central con respecto al Sáhara, ¿no? Un giro de 180 grados. Pero ahora miremos lo demás. Qué curioso que desde entonces los socios de gobierno han dejado de pedirle cuenta al presidente socialista sobre ese espionaje. Pero ojo, no solo que no le pidan cuenta directamente porque entiendan que igual Pedro Sánchez no ha sido quien le ha espiado, pero el presidente Sánchez es el presidente de un gobierno y ese gobierno gobierna un Estado. ¿Y qué es eso? Que haya un Estado extranjero espiando, supuestamente, a partidos políticos españoles. O sea, y esos partidos políticos españoles no le piden cuenta ni a su presidente de gobierno, ojo, ni al país que supuestamente está detrás de ese espionaje, cuenta sobre lo que ha ocurrido. Nadie pide cuenta a Marruecos. Ojo,
y no directamente a ellos, que entiendo que igual no se puede hacer si no se tienen pruebas, o igual bajo mano algo se hace, pero no, no. Lo que es que ni siquiera de palabras, la oposición, ni siquiera esos partidos espiados piden cuenta ni al otro país, ni le piden cuenta a su propio país para que investigue, ni le pide explicaciones, ni le pide que se queje ante nadie. No. Es curioso, ¿no? Es curioso que esos partidos espiados hayan dejado de pedir explicaciones, no tengan el menor interés en saber quién les espió si no fue el gobierno de España. Y el gobierno de España sigue sin decir nada sobre quién le espió al presidente. Y ahora les pongo en cuestión lo siguiente. ¿No se trata de una especie de conspiración? Quiero decir, ¿no será que estos partidos no piden explicaciones, no piden información porque alguien les ha suministrado información para presionar al presidente de gobierno? Es decir, ¿no será que ese país, que podría ser Marruecos, que ha espiado al presidente de gobierno y ha espiado a estos países, a estos partidos de la oposición, de la supuesta oposición, porque, vamos, algunos son más de Pedro Sánchez que los propios votantes? Sencillamente andan callados porque tienen información para presionar al presidente, y es por eso por lo que el presidente cede a todo lo que haga falta. Miren, es la única explicación que se me ocurre y que todo concuerda. Sabemos que hay países, como por ejemplo nuestro vecino del sur, al que la desestabilización del Estado español le viene muy bien para sus propios intereses. Ya sabemos, no solo la reclamación del Sáhara, es Ceuta, es Melilla, es Canarias, es Andalucía. Es el tema de la inmigración, porque no olvidemos una cosa, que se habla mucho de la inmigración, pero Marruecos sufre una fuerte inmigración incontrolada, que tiene una frontera muy grande en el desierto y es muy difícil de controlar. Y es cierto, Marruecos tiene mucha inmigración ilegal y es lógico que ellos pues pretendan dar salida a esos inmigrantes ilegales que tienen, entre otras razones, porque son inmigrantes que no se quieren quedar en Marruecos, que quieren cruzar a Europa, como tampoco la mayoría quieren quedarse en Andalucía o en España. Quieren pasar de Andalucía a España y de España a Europa. Quieren hacerlo así. Entonces, Marruecos utiliza eso, pero Marruecos quiere librarse de esos inmigrantes que recibe y que crucen. Y sigue recibiendo dinero del Estado español. Continuamente, un chorro continuo. Y ahora más. Si a eso le añadimos pues esas reclamaciones territoriales, sobre todo no porque le interese mucho las Islas Canarias como tal, lo que le interesa es el banco de pesca canario. Esa agua, controlar esa agua, donde además de pesca hay otros elementos que además en todo caso deberían ser saharaui y canario. Saharaui y canario. Pero claro, si se quedan con el Sáhara, se quedan con la agua saharaui. Si se quedan con la agua saharaui, quieren echar la mano y quedarse con las aguas canarias. Y tienen un presidente de gobierno que cede ante eso. Pero aparte, ya digo, a Marruecos le interesa, le viene muy bien la desestabilización del conjunto del Estado español. Y para eso, pues, organizar temas como los referéndum, cómo promover la independencia, todo eso le viene muy bien.
Pero ojo, le voy a poner otro caso. A lo mejor no es Marruecos. A lo mejor ese espionaje que todo el mundo venimos atribuyendo a Marruecos viene desde Rusia, que son no especialistas en el tema tecnológico. A lo mejor viene de allí, porque desde luego también es otro país al que le interesa muchísimo la desestabilización. Y además son también expertos, ya lo han hecho en distintos sitios, y aquí pues tenemos una fragilidad a nivel de Estado muy importante. Y por lo tanto resulta especialmente atractivo poder hacerlo en España. Así que ya les digo, llámenme conspiranoico si quieren, pero no se me ocurre otra razón por la que Pedro Sánchez, sin tener que ceder, porque no está obligado a ceder. Otra cosa es que, por ejemplo, lo hiciera para una investidura. Yo esta misma situación me la imagino, pues, en las próximas elecciones, allá por el mes de enero de 2024, cuando a lo mejor Pedro Sánchez necesite votos de determinados partidos para su investidura. Y entonces diga, sí, y tal, y voy a ceder en esto, en lo otro y en lo otro. Bien, vale, vale, se entiende, pero no, ya es presidente. Y con su comportamiento, con sus decisiones, se la está jugando en las municipales y en las autonómicas, lo que significa que se la puede jugar en las próximas elecciones generales. ¿Por qué? En fin, yo le he dado una explicación, insisto, conspirativa, conspiranoica, pero que igual a veces da para un libro. Igual me lo planteo.